Abrí la puerta de la habitación de Víctor y grité. Vi al dueño de la casa donde trabajo colgado de una soga atada a una viga de madera. Fue apenas ayer que celebró su aniversario. 70 años de su vida lujosa, llena de éxito y dinero. El cumpleaños fue la única fecha en el calendario donde los hijos de Víctor se reunieron. La modelo pelirroja Olivia viajó por el mundo para desfiles. Su hijo mayor, John, un sumiller, dejó la casa a los 16 años. Ethan, el hijo menor, no trabajó nunca y vivió con su padre tras la muerte de su esposa, Emma. Apenas terminó la secundaria. Organizaba cenas de vacaciones, pero sin importar lo deliciosa que fuera la comida y lo acogedor del lugar, siempre terminaban en pelea. Y así fue ayer. La noche antes de la celebración, Víctor peleó con Ethan y se gritaron hasta casi el amanecer. Durante la cena, Olivia reprochó a Ethan por no trabajar mientras ella progresaba en su carrera y él se aprovechaba de su padre. Ella hizo una broma picante de que Víctor está cerca de morir. Es hora de hacer un testamento. Este aniversario no pareció un festín. Víctor apretó su mano tan fuerte que aplastó su vaso. Todos se quedaron callados. Miró a su descendencia con decepción y anunció que haría un testamento. Pero ninguno recibiría su fortuna y salió de la sala. Acompañé a Víctor para curar la herida. Él dijo que solo había criado cometas, no niños. Y ahora esas cometas volaban en círculos sobre su cuerpo. Olivia lloró, John gemió y Ethan llamó a la policía. Los policías llegaron, liberaron a Víctor y lo pusieron en el suelo. Detective Foster preguntó quién vio a Víctor por última vez. Fui yo. Me invitó a hablar y ordenó a los herederos salir. Los hijos de Víctor salieron uno a uno. Esperaba un interrogatorio. Informé al detective que Víctor fue asesinado al cerrarse la puerta. Sonrió y dijo sarcásticamente que si hubiera investigado más rápido, estaría en su posición ahora. Su actitud despectiva me dolió mucho, pero le di todos los hechos para demostrar mi conocimiento. Los cortes del vidrio aplastado en su mano eran demasiado fuertes. Víctor no pudo cerrar su puño. Además, no podía atarse la restricción. Según mi experiencia médica, si Víctor estuviera suicida, el surco en su cuello sería más profundo y de otro tono. Y finalmente, al encontrar a Víctor, noté vino derramado en el suelo. No había botella ni vaso en la habitación. El vino fue enviado por su hijo sommelier, John. Víctor estaba muy feliz con el regalo y la atención de su hijo. Todos conocíamos su historia. Cuando aún era un pobre trabajador y solo soñaba con la riqueza, se prometió beber un vino exclusivo en sus 70 cumpleaños. Él nos dijo que destaparía la botella después de la cena y me pidió llevarla a su habitación, lo cual hice. Vi las gotas, tomé una jeringa del botiquín y las recogí antes de que el asesino las borrara sin darse cuenta. El detective me escuchó y preguntó si alguno de los hijos de Víctor era capaz de asesinar. Sí, cada uno tenía motivos. Además, conocía un secreto del maestro. Si algún niño también lo supiera, sería un motivo para el crimen. Por primera vez en 20 años, revelé el secreto de Víctor al detective. Le di la jeringa con vino y mencioné que el veneno para ratas desapareció de mi cajón ayer. Foster me llamó después para decirme que Víctor fue envenenado. También hallaron cabellos rojos en su ropa. Olivia. Ella era la única que había heredado el cabello rojo de su madre y tenía rencilla contra su padre, quien había entregado a la policía a su novio estafador. ¿Podría él, un sumiller famoso, haber sido quien envenenó el vino que le dio a su padre? El año pasado acumuló $500,000 en deudas por una pérdida en el casino y su padre se negó a ayudarlo financieramente. Pero John era muy inteligente
Si fuera asesino, habría ideado algo más sutil para desviar sospechas. Sin embargo, él la dio. Pero, ¿a dónde fue? ¿Y dónde está el vaso de Víctor? Intenté recordar el nombre del vino, pero no pude. Fui a la habitación de Víctor para limpiar después del trabajo. Escuché un susurro y me escondí entre las puertas. Vi a Ethan caminando en la habitación de su difunto padre, secando lágrimas. Todos experimentan el duelo a su manera. Al parecer, se dio cuenta de lo sucedido, supuse, y retrocedió de la habitación. El suelo crujía. Pisé algo suave. Agarré el trozo de material Odé y lo lancé en mi bolso en la mesita de noche, fuera de la habitación de Víctor. Ethan salió e irritado me pidió que volviera en 1 hora para limpiar de nuevo. Tomé mi bolso y salí apurado al pueblo. No recuerdo la última vez que estuve tan apurado. La carretera estrecha era lo único entre mí y el objetivo, pero el semáforo se puso rojo. Esos 30 segundos de espera fueron tortura. Al ponerse el semáforo en verde, crucé corriendo. Un auto estacionado al costado de la carretera chocó contra mí y apenas me recuperé. Tropecé con los adoquines, caí de cara. El dolor subió por mi pierna, cabeza giró y ojos se oscurecieron. Alguien salió del coche. En vez de ayudarme a levantarme, tomaron mi bolso, se subieron y aceleraron. Ocurrió en segundos. Alcé la cabeza y vi que el coche que se alejaba era un viejo Ford con matrículas sucias y se iba a gran velocidad. Al ver el rasguño en el parachoques, supe que era el coche de Víctor, regalo de cumpleaños para Olivia. Si intentaban matarme y robar un bolso con evidencia de un crimen, me estaba acercando en mi investigación. Olivia mató a su padre por resentimiento hacia su estafador favorito, ahora convertido en justicia. Me levanté rápidamente y corrí hacia donde debía obtener la respuesta. ¿A quién es el asesino? Por la tarde discutíamos el funeral de Víctor en su oficina, al final del pasillo. La conversación fue interrumpida por el timbre. Estaban el detective Foster, el notario Vogler y una joven que reconocí al instante. Los hijos de Víctor se asombraron al verla, ya que ninguno la había visto antes. Vogler leyó el testamento de Víctor guardado en una caja de seguridad en la estación de tren, que solo Víctor y yo sabíamos. Ni siquiera el niño al que se le legó la herencia y la propiedad iba a ir al misterioso extraño, Alicia. Olivia comenzó a gritar que era la amante de su padre, pero la respuesta de Alicia sorprendió más a todos, porque ella era la hija de Víctor. Uno de los herederos sabía de su existencia. El padre envió a Alicia un mensaje con la palabra «nos» en la noche de la muerte, pero al parecer no escribió antes de morir. Alicia mostró el mensaje en su teléfono como prueba. Ethan llamó de inmediato. Todo es absurdo, porque el suicida habría escrito el mensaje hasta el final. Sin embargo, el detective sorprendió a los herederos. De hecho, su padre fue envenenado con vino y colgado después de morir. Ethan miró a John, el sumiller. ¿Envió vino a su padre hoy por la mañana? John sonrió. Sí, él quería vengarse mentalmente de su padre por negarse a pagar sus deudas del casino, pero solo mentalmente. Tampoco le había dado vino a su padre, y se sorprendió cuando Víctor le agradeció el regalo. Después de todo, no tiene dinero para una botella tan cara que Víctor soñaba. Deudas absorben todo. John seguro que regalo fue hecho por hermano A, sabiendo su situación vergonzosa. Durante las peleas nocturnas, no hubo tiempo para preguntar quién lo ayudó tanto. Por la mañana su padre se había ido. Ethan y Olivia dijeron que no compraron vino. Foster sorprendió a todos al encontrar mechones del cabello rojo de Olivia en la ropa de Víctor. Olivia empezó a discutir rápido y nervioso que no tendría fuerza para colgar a su padre del techo. El detective me pidió que le contara lo que había descubierto hoy en la ciudad. Tenía mucho que contar. Apurado por llegar a la tienda de licores más grande de la ciudad, casi me matan con el auto de Olivia. Ella se enfadó más.
El coche fue robado hace 2 semanas, pero lo ocultó a su padre. Le pedí esperar, la verdad salió. En la tienda mostré al dependiente un trozo de corcho que encontré. Le pedí que me dijera quién compró tal vino, porque el corcho, según mi leyenda, sobró de una botella que me regalaron. No recuerdo quién, pero muestra parte del emblema de la bodega, lo que ayudaría a descubrir a la persona que me complació. La niña me dijo inmediatamente el amable hijo de Mutton Rot, 1945. $100,000 por botella. Solo 2 en el pueblo. Uno en la tienda y otro comprado por Ethan. He sido doméstica mucho tiempo. Bueno, guardando secretos. Sé que Ethan halló correspondencia entre su padre y Alicia en cartas. Alicia no lo llamó papá. Ella escribió a Víctor. Ella confesó que lo extraña y lo ama. Ethan pensó que era su asunto y acusó a su padre de engañar a su difunta madre. Le reveló la verdad de su hija del primer matrimonio. Él pidió que no se lo dijera a los otros niños, porque nadie sabía del primer matrimonio fallido de Víctor y Alicia. Quería lucir perfecto ante su familia. La noche previa a su cumpleaños, Víctor dijo no dará más a Ethan y que irá al notario mañana. Eso fue cuando Ethan decidió matarlo. Para evitar que su padre haga un testamento, lo mató de inmediato para obtener su parte del dinero. Por la mañana del cumpleaños de Víctor, Ethan compró vino y veneno para ratas que robó de mi cajón de herramientas. Lo dejó bajo la puerta como si fuera un mensajero. Ethan sabía que su padre bebería antes de dormir, su sueño de infancia. Nadie había pensado que un sueño pudiera ser tan tóxico. Ethan fingió que la botella era un regalo de John para desviar las sospechas de sí mismo. Sobre el coche, Ethan lo robó de Olivia, a pesar de su hermana, quien desaprobaba su estilo de vida y con quien no encontraba puntos en común desde la infancia. Después del crimen, el coche fastidió a su hermana exitosa y odiada. Cuando Ethan me vio espiándolo en el pasillo y poniendo algo en mi bolso, decidió eliminarme para no levantar sospechas sobre Olivia. Sin embargo, no logró matar 2 pájaros de un tiro. Calculó mal muchas cosas. No sabía del detalle de las marcas en el cuello de los ahorcados. Él compró el vino y dejó caer el corcho para quemarlo en la chimenea. No sabía que su padre había hecho un testamento tiempo atrás y confiado el dinero a Alicia. Tras todo, los otros 3 niños se portaron mal con su fortuna y tuvieron problemas por dinero. Antes de que pudiera terminar, Ethan fue arrestado. Ahora trabajo en Alicia's. Recibí una recompensa de la policía por cooperar y ayudar en resolver el crimen. Alicia no dio a ninguno de sus hermanos el dinero de su padre, excepto a Ethan. No necesitará dinero en la cárcel pronto. Lo más sorprendente es que los hijos de Víctor se reúnen mensualmente en la casa, como él soñó. Alicia, el secreto de la familia, se convirtió en su centro, reuniendo a todos por cosas importantes, no dinero. Ese día lluvioso y sombrío estará en mi memoria para siempre. El padre Luther seguía hablando de mi padre y sus virtudes. Mi padre era un hombre muy respetado. Todos en el pueblo conocían el nombre de Ravenwood. Miré hacia atrás a mi madrastra, Rebecca. Ella lloraba desde el cortejo, derramando lágrimas constantemente. Observé el rostro joven intentando descubrir si eran reales y si lamentaba la pérdida de mi padre. Solo llevaban casados 4 meses. Miré a Finn Montgomery, a quien no había visto en más de un mes. Esther Marigorn me estaba sosteniendo la mano. Ella fue amiga de mi padre. Durante más de 20 años, ella me crió como si fuera mi propia madre. El funeral había terminado. Mientras iba a casa en el carruaje me preguntaba,
¿Por qué había 2 tazas de té en la mesa del estudio de papá? ¿Quién estuvo allí con él antes de morir? ¿Por qué una taza olía a flores? Algo como la frescura de los cítricos, pero con un toque amargo. Eran los restos del olor del veneno. ¿Y qué fue quemado por mi padre o su asesino en la chimenea? Tuve la oportunidad de ver hojas sin quemar en la chimenea, o más bien, un pequeño trozo de papel caro de escribir con una marca en el fragmento sin quemar. Vi los restos de una imagen, un círculo y una línea recta, una sola línea proveniente de ella. La letra D se conservaba junto a ella. Al entrar en casa, los recuerdos me transportaron al pasado. Era como si pudiera escuchar a todos corriendo por la casa, preocupándose por los invitados que llegarían. Papá se casó con Rebeca hace un mes y esta recepción, se suponía, era en honor de mi joven madrastra. Antes de la cita, Rebeca me dio un pendiente que había encontrado en el cuarto de ella y de papá. Ella estaba segura de que era mío. Sin mirar el pendiente, le di las gracias a Rebeca y me fui a mi cuarto. Tenía la costumbre de perder cosas, pendientes. Me alegré de que la pareja de pendientes volviera a estar junta. En mi habitación eché un vistazo más, de cerca al pendiente. Me di cuenta de que era la primera vez que veía esta joya. Una aguamarina colgaba de su punta. Con pensamientos encontrados lo guardé. Si no es de Rebeca, y tampoco es mío, entonces, ¿de quién es? Cuando llegaron los invitados, olvidé ese pendiente. Me acerqué a Esther, intentando animarla, pero fue imposible. Ella seguía repitiendo lo que ya había dicho muchas veces. Ella dijo que, con este matrimonio, padre deshonró la memoria de mi madre sin pensar en mí. Esther despreciaba a Rebeca y la llamaba una esposa trofeo que conquistó a mi padre y se casó con él en días. Aunque amara a Esther, no podía escucharla más. Pasé el resto de la noche bailando y riendo. Finn Montgomery entró en el pasillo. Me cortejó durante 3 meses. Cuando Finn estaba cerca, todas las chicas estaban celosas de mí por ser la cita de Finn y disfruté de esa envidia. Y luego vi a Finn y a mi papá entrar al estudio. Eso solo podría significar una cosa. Finn pediría permiso a mi padre para casarse. Sin embargo, al día siguiente, Finn no se presentó, tampoco en el segundo día. Respondía a cada timbre, a cada sonido de un carruaje, a cada nota o carta que nos trajeron. Pero él no vino. No vi a Finn Montgomery hasta el día del funeral de mi padre. Según el testamento de mi padre, podré disponer de nuestros activos después de los 25 años. Hasta entonces, Rebeca será mi cuidadora. Otro término del testamento fue que todos los activos pasen a mí y a mi esposo, quien será el cuidador en lugar de Rebeca. En este caso, Rebeca recibirá pagos mensuales de manutención distintos a los que recibirá mientras estoy soltera. Mira cómo las cosas están saliendo bien para Rebeca. ¿Realmente envenenó a mi padre? Así que decidí que nunca volvería a beber ni comer nada de las manos de mi madrastra. Durante los primeros días, Rebeca y yo rara vez salíamos o recibíamos visitas, pero el silencio fue interrumpido por la visita de Finn. Mi corazón casi se salió. ¿Qué hace aquí? Se apresuró hacia mí y me abrazó. Él seguía declarándome su amor, susurrándome dulces palabras al oído. En los siguientes minutos, casi entre lágrimas, Finn me explicó su larga ausencia. Mencionó asuntos familiares y la finca familiar. Después de la disculpa, finalmente ocurrió lo que había esperado hace un mes. Finn me pidió matrimonio. Sin importar mis sentimientos, no iba a traicionar el honor de mi padre. No puede haber boda hasta que termine el luto. Nada puede anular las normas del luto en absoluto. En ese momento, Rebeca y Esther entraron. La cara de Rebeca cambió al sacar a Finn de la casa. Ella me ordenó, con voz firme, mantenerme lejos de él. Esther discutió con Rebeca, diciendo que obstaculizaba el amor. Pero Rebeca respondió con firmeza.
Aunque no lo creas, señorita Marigon, me preocupo por Grace y su futuro. Sugiero terminar esta discusión sobre cómo protegerla. No eres su cuidadora, yo sí. Rebecca salió de la habitación con la cabeza en alto. Las lágrimas vinieron a mi rostro y Esther me tranquilizó. Juntas nos dimos cuenta de que Rebecca no quería que me casara porque se quedaría sin nada. Esther prometió ayudarnos a mí y a Finn. La siguiente noche, Rebecca entró en mi habitación. Tenía un paquete de documentos y me lo entregó. Mientras miraba documentos, fotos y recortes de periódicos, mi madrastra me dijo en voz baja y tranquila que Finn Montgomery era un estafador. Es probable que ni siquiera se llame Finn. Ha estafado a más de una familia adinerada. Rebecca y mi padre sospechaban de Finn, así que contrataron a un detective. Esa noche, mi padre llamó a Finn para decirle que lo sabía todo. Por eso ese estafador se fue de mi vida. Rebecca buscó la carpeta de evidencias en la oficina de mi padre, pero no la encontró. Ella contactó con el detective otra vez y le pidió una copia de la documentación. Observé una página con un círculo y las palabras Agencia de Detectives Warner. Eso fue lo que el asesino quemó en la chimenea, los papeles que papá tenía del detective. Finn, o como sea que se llame, mató a mi padre para completar su estafa. Rebecca y yo le dijimos esto a la policía. Por alguna razón, Esther dejó de venir a vernos, así que decidí visitarla yo misma. Ella se alegró de verme, pero me pidió que esperara en la sala. Miré los libros inmóviles. En los estantes recogí un volumen de Shakespeare. Para mi sorpresa, cayó una carta de él. Reconozco la letra de mi padre en cualquier lugar. La carta a Esther decía que nunca la había amado y le pedía que lo dejara en paz. Sorprendida, puse la carta en el libro y salí al jardín, sintiéndome mareada. Me acerqué a un arbusto de adelfa rosa. La flor era hermosa, pero su fragancia me mareó demasiado. Familiar como el cítrico, fresco y ligeramente amargo, me sentí enferma con ese olor. Me apresuré a la casa, a la habitación de Esther. Abrí los cofres y armarios. Encontré un pendiente de agua marina igual al que Rebecca había hallado. Y en otro cofre, debajo de la cama, encontré una botella de infusión de adelfa. Esther entró en la habitación. Al verme con mis ojos asustados, ella lo comprendió todo. Intenté escapar con la prueba, pero Esther me aturdió con algo y fallé. Me desperté en el sótano. Nadie me escucharía. La casa de Esther estaba fuera de la ciudad. La voz de Esther venía de detrás de la puerta. Hablaba de su odio hacia mi madre y de su intento de ganarse a mi padre tras su muerte. Esther dijo que eventualmente se convirtieron en amantes, pero él la traicionó al enamorarse de Rebecca. Con ira frenética en su voz, Esther reveló que mientras mi padre moría frente a ella, había prometido arruinar la vida de su hija. Ella planeó que yo fuera engañada por Finn y que Rebecca fuera expulsada de la finca. A los ojos de la sociedad, Rebecca sería la asesina eventual y yo sería la niña mimada y empobrecida. Olí algo quemándose. Esther prendió fuego a algo debajo de la puerta de su lado y se fue. Por suerte, la puerta se abría hacia adentro. Agarré las barras y comencé a jalar la puerta para aflojar las bisagras. Saqué la primera bisagra, la segunda, y ahí estaba, completamente libre. Lo único que quedaba era salir de la casa. Caminaba rápido, pero Esther me alcanzó y me golpeó. Ella me agarró y golpeó contra las paredes, pero luché por mi vida. El humo había llenado el primer piso y respirar era difícil. Recuerdo que caí con Esther, quien me jalaba las piernas, pero yo gateaba hacia la puerta. Di una patada. Esther se levantó y finalmente corrió afuera. Corrí sin mirar atrás, con el pensamiento de que iba a ser asesinada. Pero corrí.
Esther murió en el incendio que ella provocó para matarme. Nunca me entristecí por ella. La mujer que creí que era mi madre resultó ser una asesina. Una desconocida salvó mi destino. Rebeca nunca fue mi mamá, pero fue una gran hermana mayor. Me desperté con una desagradable cosquilleo en el pecho, premonición de un mal día. Mis otros días no fueron maravillosos. Cuidar de un anciano semiparalizado con un temperamento difícil es un desafío, pero paga más que los inmigrantes como yo. El señor Dinello coleccionaba dinero antiguo. Se creía que su colección estaba guardada en casa. Debido a esto, alguien intentó matar a su familia. Sobrevivió, pero su hijo y su esposa murieron. Tras eso, el hombre rápidamente desarrolló paranoia de ser asesinado. No permitió a nadie en su mansión. Incluso Paolo, su único nieto. Tenía miedo a la tecnología moderna y prohibía el uso de móviles en su casa, creyendo que los criminales podrían espiarlo. Solo permitió que su empresa de seguridad instalara cámaras en las esquinas de su alta cerca. Ninguno estaba en casa. Prohibió los teléfonos. Había una cerradura automática especial en la puerta. Solo se abría un día a la semana. El personal rotaba semanalmente en ese día. Ese día también se entregó comida, correo y se recogió la basura. Luego, pasamos la semana en una casa sin conexión al exterior. No había otra forma de entrar. En el camino vi a Camila, la cocinera, por la rendija de su puerta. Se suponía que ella cocinaba el desayuno. ¿Ha pasado algo? Una vez fue a la huelga porque, al llevar la bandeja al dueño, él la tocaba y trataba de besarla. Nunca acosaron, solo las negras lo excitaban. Tuve suerte de no ser acosado. Una vez nos contó que trajo a una sirvienta africana y la hizo su amante, pero se ahogó en la bañera. Creo que Camila debió renunciar antes, pero probablemente necesitaba dinero. Miré el reloj cerca de la habitación del señor Dinello. Se detuvo en 1220. Mala suerte. Pensé, golpeé la puerta del dueño. Nadie respondió. Abrí la puerta. Sentí el olor rancio del aire de la noche. Saludé, pero nadie respondió. El señor Dinello estaba inmóvil, sin respirar. No escuché su respiración ronca, sus ojos y boca entreabiertos. Mi empleador estaba muerto. A primera vista, parecía un infarto, lo cual no era raro con su edad. No vi señal de muerte violenta. A pesar de eso, tuve que llamar a la policía. El señor Dinello no temía los teléfonos con cable, y había uno junto a su cama. Tomé el auricular, pero no oí tono. Tiré del cable cortado. Mi corazón dio un salto. El intruso o asesino estaba en la casa. Vi que la funda de almohada era distinta a la que había puesto antes. Solo era el segundo día de nuestro turno, así solo podíamos salir en 5 días. 5 días juntos, con el cuerpo de Danielo en descomposición y su asesino. Aparte de mí, el cocinero y el mayordomo, ¿quién podría haberlo hecho? Llené una jeringa con tranquilizante para el señor Danielo en ataques de pánico. No encontré nada más para ayudarme en peligro. Escondí la jeringa en mi bolsillo y hablé con Camila. Ella se veía mal. Su frente estaba caliente. Encontré pastillas para la fiebre y le informé de la muerte del dueño. Camila se puso pálida y dijo que era culpa de Paulo, o agregó lo que había hecho el día anterior, poco después de que comenzamos nuestro turno. El servicio de entrega había traído un paquete extraño. El mayordomo lo llevó y colocó frente a la cama del dueño. Un ataúd, una caja tallada para los muertos, decorada con una cinta y un lazo. La tarjeta decía que el regalo era de Paolo, el nieto del anciano, a quien parecía haber olvidado. Pero, ¿quién y por qué cortaría el cable y cambiaría la funda de la almohada del señor Danielo? Le pregunté a Camila si había ido a ver al anciano tras prepararlo. Tembló más. Extraño que las pastillas no debilitaran su fiebre.
Me dijo que estuvo enferma desde la noche anterior. Decidí revisar el ataúd. Fui al sótano, Donielo lo puso, intenté moverlo. Fue más fácil de lo esperado. Vi el esfuerzo de Ernesto al empujarlo, lo que significa que el ataúd no estaba vacío. Subí a la habitación de Ernesto, pero él no estaba. Busqué la funda de almohada. Poco mobiliario, búsqueda rápida. No hallé funda de almohada, pero había bolsa roja en cajón. Demasiado fino para ser de Ernesto. Al intentar desatarlo, escuché una tos detrás de mí. Era Ernesto en la puerta con una taza de té. No me gustaba, pero Donielo lo prefería. Jugaban a las cartas por dinero. Vi lo tramposo que era Ernesto. Siempre ganaba, perder era parte de su estrategia. Ernesto tenía una fuente de ingresos extra. Metí la mano en el bolsillo con la jeringa, observando a Ernesto. Le dije que el señor Dinello había fallecido. La taza se le cayó y se rompió. Gruñó que sabía quién lo hizo y se dirigió hacia mí. Listo para usar mi arma, cerró el cajón y me llevó a la habitación. Entró rápido. Lo seguí con cautela. La habitación olía a alcohol y humo de cigarrillo. Había una botella vacía de whisky junto a la cama y sobre ella el nieto del hombre muerto, Paolo. Dormía pacíficamente. Ernesto acusó a Paolo de ser cómplice. Cuando Paolo supo del asesinato, pareció sobrio de inmediato y decidió ir a ver a su abuelo. En el camino, Ernesto me dijo que Paolo le pagó para entrar. Idearon el plan con el ataúd en el que el niño se coló. Pero todo se fue muy lejos, y Ernesto no quería asumir la culpa del crimen que no hizo. En la habitación de Donello, Paolo corrió a la cama y lloró sobre su abuelo. Le pregunté por qué había venido si nadie lo había invitado. Confesó que la colección de su abuelo era la razón. Quería robar algunas monedas. El chico debía mucho a los mafiosos y lo amenazaron con violencia. Su última esperanza. Pensé que la muerte del anciano salvaría a Paolo, quien heredaría su riqueza. El joven parecía sincero en su dolor y estaba miserable por estar solo. Me acerqué a la ventana panorámica para que el señor Danielo viera las flores en el jardín. En el cristal limpio, noté una huella de labios con lápiz labial rojo. Lo toqué y vi que fue dejado desde el exterior. No estuvo aquí anoche. El dueño temía ser observado por alguien a través de la ventana recientemente. Dijo que era la muerte. No sabía qué lápiz labial usaba, pero sí cuál prefería Camila. El mismo rojo. No pude hablar con el cocinero. La fiebre no se aliviaba. La traté hasta tarde en la noche y sin cambiarme, me dormí. A la mañana siguiente, me desperté con ruido. Paolo, Ernesto y Camila estaban ahí. Paolo agitaba una hoja, acusándome de fraude y asesinato. Le robé el sobre. Era un testamento. El joven lo encontró en el estudio de su abuelo. Pero no halló las monedas buscadas. La colección se perdió. Según el papel, toda la propiedad de Donielo era mía. Paolo estaba listo para atacarme. Ernesto observó nervioso. Lo veía así mientras jugaba a las cartas, pensando en combinaciones. Camila temblaba. El responsable no consideró algo. Escribió el testamento original dictado por el señor Donielo. Ernesto sería su heredero, pero preferí callar y guardar silencio al respecto. ¿Me ayuda a encontrar al asesino? ¿Paolo, Ernesto o ambos pueden ser culpables? El cocinero se sintió mal y casi colapsó, pero Ernesto lo atrapó. Camila fue su segunda pasión. El mayordomo desaprobó. Apresuré a los hombres y ordené a la niña revisar su temperatura y contarme por qué había huellas de labios en la ventana. Camila guardó silencio, así que la amenacé con detener el tratamiento y la fiebre la consumiría. Después confesó. A veces iba a la ventana de Danilo con ropa blanca suelta y una máscara en sus ojos. Mojó su cabello para parecerse a la mujer ahogada, amante del viejo pervertido, vengándose por su comportamiento humillante. El dueño solía alejar la visión,
pero no esa noche. Tras el beso de la muerte en su ventana, Camila no notó movimiento. Temerosa de matar al dueño, escaparía. Al pensar en Camila, entendí lo que me preocupaba. El tiempo. Ella estaba en el jardín a medianoche. El reloj se detuvo. Me acerqué a la cosa antigua. Era grande y parecía una casa. Nunca la había tocado antes. Solo Ernesto lo hizo. Lo vi abrir el panel para darle cuerda o limpiarlo. Intenté hacerlo igual, pero no encontré forma de abrirlo. Busqué una y otra vez, pero en vano. Enfadado y desesperado, golpeé el panel y se abrió. Había algo adentro, atascado en el reloj. Lo saqué y cerré los ojos. Los eventos parecían un juego. Bueno, ahora me tocó. Ofrecí tregua y convencí a todos de llevar a Danilo al sótano, más frío. Afirmando que era dañino estar cerca del cuerpo sin vida mucho tiempo, trajeron el ataúd y pusieron el cuerpo en él. Luego, mostré a todos la almohada cubierta con la funda del reloj que puse antes de entrar aquí. Camila gritó y se cubrió la boca. Ernesto agarró la almohada y arrancó la funda manchada de lápiz labial rojo, como si alguien hubiera presionado sus labios contra ella. Camila estuvo en casa del señor Danilo antes de su muerte. Parece que ella lo mató mientras Ernesto la ayudó a ocultar la funda. Vi la bolsa roja en su chaqueta. ¿Y si la colección de Danielo estuviera ahí? Tomé y lancé a Paolo, recibiendo un puñetazo en el plexo solar de Ernesto. Paolo confesó que reconoció la bolsa. Su abuelo guardaba monedas raras en él, pero debía estar en la caja fuerte del anciano. Al despertar, el mayordomo intentaba quitarle la bolsa a Paolo. El joven daba vueltas, tratando de desatarlo. Finalmente lo logró, y las monedas antiguas se dispersaron. Los hombres las recogieron. Hubo una pelea. Ernesto derribó a Paolo y comenzó a golpearlo. Saqué la jeringa y le inyecté el tranquilizante en el cuello de Ernesto. Volteó en el suelo. Camila corrió hacia él, llorando, y se lanzó. Guardias entraron y nos llevaron a la policía porque el señor Donella no contactó al servicio de seguridad. El primer día verificaron la cerca dañada. En el segundo, entraron. En el interrogatorio, Camila confesó todo. Al mirar por la ventana esa noche, pensó que el señor Donelo estaba muerto. Entró en la habitación y el anciano de repente le agarró las nalgas. La ola de odio creció en ella. Camila cubrió a Donelo con la almohada. Ella presionó hasta que el anciano dejó de luchar y lloró en la almohada, embadurnando su lápiz. Ernesto la encontró. Él confundió a mí y a Paolo. Cortó el alambre y escondió la funda de almohada. Hizo que sospechara de Paolo, quien apareció en la casa a tiempo. Me puso en mi contra. Nadie sabe qué más habría hecho en este juego, pero gané. El señor Donelo fue el principal perdedor. Difícil ganar si tus peores enemigos son tú y tu actitud.